El gobierno de Belisario Porras, de 1920 a 1924, se caracterizó por el alto gasto público generado por el proceso de modernización que él impulsó. Para 1926, durante el gobierno de Rodolfo Chiari, la deuda pública total era de más de 18 millones de dólares. Durante el gobierno de Juan Demóstenes Arosemena, la deuda externa sumó 17.800.000 y la deuda interna rebasaba los 2 millones. En 1941, la deuda externa era de 19.700.000 dólares y la interna de 3.200.000 dólares, bajo la administración de Ricardo Adolfo de la Guardia. En 1945, el gobierno de Enrique A. Jiménez, para hacer frente a la difícil situación económica como consecuencia del final de la bonanza generada por la Segunda Guerra Mundial, acometió un agresivo programa de obras públicas. El gobierno contrató préstamos con la Caja del Seguro Social por 3 millones de dólares para la construcción de escuelas. Emitió bonos por 4.500.000 dólares para construcción del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se autorizó al Ejecutivo para que contratara empréstitos hasta por 25 millones de dólares y un préstamo del Banco Nacional de 1.500.000 dólares para rellenos en Colón. En 1949, el gobierno de Arnulfo Arias logró un acuerdo muy ventajoso con la firma de Lehman Brothers, en donde obtuvo la refundición de la deuda externa, logrando cancelar la deuda flotante al 31 de diciembre de ese año. También logró cancelar sus obligaciones con los particulares a esa misma fecha. El gobierno de José Antonio Remón Cantera logró reducir la deuda flotante de 11 millones de dólares a 5 millones de dólares y en virtud de una situación favorable ejecutó una serie de obras públicas de amplio alcance. En 1960, el presidente Roberto F. Chiari, en su toma de posesión, destacó que el déficit fiscal para el 31 de diciembre de 1959 era de 8.400.000 dólares, que para 1956 la deuda pública era de 44 millones de dólares y que se elevó a 82 millones de dólares en 1960, de los cuales 30 correspondían a la deuda externa. Para 1961, el déficit fiscal sumó 5.400.000 dólares, que sumado a acumulaciones anteriores alcanzó los 9 millones de dólares. El gobierno se vio obligado a gestionar un empréstito de 5 millones de dólares para hacer frente a la deuda pública. Roberto Chiari llega a la presidencia de la República el doctor Arnulfo Arias Madrid, pero este fue derrocado por los militares quienes tomaron el poder en 1968. La evolución de la deuda pública panameña en la década del 70 muestra un gran incremento, esto producto de la acumulación de capital en los países petroleros, debido al aumento del precio del barril del petróleo.
Incluso se llegó a conceder comisiones a los que lograban la contratación de empréstitos. Así es como, en esta época, Panamá vio incrementar su deuda de $637.1 millones en 1973 a $2.469.3 millones en 1978. Como podemos observar, las inversiones brutas de Panamá en la década del 70 fueron aumentando de manera constante y así pasaron de $310 millones en 1970 a $620 millones en 1975 y a $850 millones para el año de 1979. Durante los primeros años de la década de los 80, Panamá, al igual que casi todos los países en vías de desarrollo, experimentó severos problemas para poder cumplir con sus obligaciones, sobre todo con la banca comercial. A pesar de que las instituciones de crédito y el gobierno panameño deseaban lograr una solución rápida y adecuada, hubo muchos obstáculos. Luego del proceso de reestructuración de 1985, Panamá cumplió temporalmente con el servicio de la deuda de la banca comercial, pero en 1987 cesaron todos los pagos del servicio de la deuda pública externa. Como consecuencia de ello, los intereses por mora sobre los vencimientos no pagados fueron incrementando el saldo total de la deuda. Panamá fue declarado no apto para utilizar los recursos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo declaró a Panamá en situación de no acumulación. Para la década del 80, producto de la problemática prevaleciente, las inversiones se vieron disminuidas en gran medida, pasando de $1.100 millones en 1980 a $300 millones en 1989. Después de la operación militar de los Estados Unidos en 1989, Panamá inició los trámites necesarios para honrar sus obligaciones financieras. En 1990 se reiniciaron los pagos a las IFIs y se firmó un acuerdo con los acreedores organizados bajo el Club de Relaciones con los Acreedores del Club de París. Se dio en 1992 con el pago de $40 millones por concepto de atrasos y el reescalonamiento de $182 millones del capital adeudado. Como consecuencia de la normalización de las relaciones con sus acreedores externos, Panamá pudo nuevamente acceder al crédito de la IFIS en 1992, luego de pago de $645.6 millones por concepto de atrasos. Se suscribieron acuerdos de préstamo con el Banco Mundial por $120 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo por $120 millones y un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional por $186.7 millones para financiar los ajustes reestructurados requeridos por el Plan de Recuperación Económica puesto en marcha por el Gobierno Nacional. En la década del 90, la deuda externa tuvo un incremento muy leve, pasando de $6.555 millones en 1990
a solo 7.311 millones de dólares en 1994. O sea, solo aumentó 756 millones de dólares en 4 años y de 7.311 millones de dólares en 1994 a 7.694 millones de dólares en 1999. La inversión para la década del 90 pasó de 900 millones de dólares en 1990 a 2.400 millones de dólares en 1995 y a 3.000 millones de dólares en 1999. En tanto que iniciaba el nuevo milenio, se daba un gran acontecimiento nacional, el traspaso a manos panameñas del Canal de Panamá, el 31 de diciembre de 1999. En aquel entonces nuestro país estaba bajo la administración de Mireya Moscoso. En aquel periodo, la deuda pública de Panamá tenía un monto de 7.694 millones de dólares para el año de 1999. Dicha deuda fue aumentada en 2.282 millones de dólares, o sea que pasó a ser de 9.977 millones de dólares en 5 años. Durante el gobierno de Martín Torrijos, de 2004 a 2009, la deuda pública de Panamá aumentó de 9.977 millones de dólares a 10.972 millones de dólares, con un incremento de 996 millones de dólares en este periodo. Durante la administración del presidente Ricardo Martinelli, del año 2009 al 2014, vemos un gran incremento de la deuda pública panameña. Así, en el año 2009, cuando toma posesión el presidente Martinelli, la deuda rondaba los 10.972 millones de dólares. Pero ya para septiembre del año 2012, la deuda pública llegaba a 14.459 millones. O sea que había aumentado en 3.487 millones de dólares, solo en 3 años. A esto hay que sumarle 3.420 millones de dólares de proyectos llave en mano, lo que suma un total de deuda de 17.879 millones de dólares. A este monto tenemos que sumarle también 1.875 millones de dólares del proyecto de ampliación del aeropuerto de Tocumen, lo que nos da una suma de 19.754 millones de dólares. Para el año 2013, el presupuesto presenta un aumento de 1.091 millones de dólares, lo que nos da un total para el 2013 de deuda pública panameña de 20.845 millones de dólares. Para este año 2014, el estimado de la ley de presupuesto presenta un total de 21.998 millones de dólares, lo que representa un incremento entre el año 2013 y 2014 por orden de 1.153 millones de dólares. Podemos resumir entonces que durante la administración del presidente Ricardo Martinelli se da un incremento total de 11.026 millones de dólares. Lo que respecta a las inversiones para el nuevo milenio, podemos observar que tuvieron un crecimiento más o menos constante durante los primeros años de la década del 2000. Así fue que en el año 2000 las inversiones fueron por 2.800 millones de dólares. Para el año 2005 igual cifra, 2.800. Pero ya vemos que se ve aumentando esta cantidad y para el año 2009 es de 6.200 millones. Igualmente sigue aumentando
los años subsiguientes. Para el 2010, 6.900 millones. 2011 ya sube a 8.500 millones. Y para el 2012 fue 10.000 millones de dólares. Según reportes del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, se determinó que para el año 2009 la deuda pública del país creció en más de 10.000 millones de dólares. Y para el cierre del año, en diciembre 31 del 2014, esta aumentó a 20.000 millones de dólares. Esto quiere decir que se duplicó en más de 2 años. Si bien sabemos, la deuda pública de un país aumenta a medida en que éste crece o se desarrolla. Yo quiero hacer énfasis en el aumento de la deuda pública en estos últimos 5 años, denominada la deuda récord para el país de Panamá. ¿Por qué? Porque este gobierno ha gastado o se ha endeudado más que en 105 años de república. Y esto debido a los innumerables proyectos que se hicieron, entre ellos se puede mencionar el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la ampliación de las doble vía de Veragua, al igual que la doble vía de la carretera de Boquete, la construcción de la línea 1 del metro, la cinta costera 2 y 3, entre otros proyectos más. Panamá, por su posición estratégica, se convierte en un punto importante para conexiones entre las Américas y eje fundamental de transporte logístico y multimodal. Debido al incremento en las operaciones aéreas en Panamá, su crecimiento sostenido y el atractivo como destino turístico y de negocios, para enfrentar este negocio, la terminal aérea de Tocumen se aboca a una nueva remodelación y ampliación de su estructura, proyecto que lo sitúa como uno de los aeropuertos más modernos y tecnológicamente avanzados de Centro y Suramérica. Esta modernización del aeropuerto de Tocumen tuvo un costo de 1.875 millones de dólares. La modernización del aeropuerto Enrique Malek tuvo un costo de 25 millones de dólares. La modernización del aeropuerto de Río Hato, 53 millones de dólares. Por otra parte, la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que fue realizada por la empresa Transcaribe Trading, tuvo un costo de 152 millones de dólares. Otro proyecto importante, la ampliación de la carretera David Boquete, tuvo un costo de 120 millones de dólares. Por otra parte, la ampliación de la carretera Paso Canoa Puerto Muelle está valorada en 114 millones de dólares. Otro proyecto interesante y que acaba de iniciar es la ampliación de la carretera David Santiago, que se pronostica tendrá un valor de 922 millones de dólares. Es importante saber que con la contratación llave en mano, las empresas constructoras encargadas de los proyectos deben conseguir financiación para los mismos. El Estado paga a la empresa según un calendario preestablecido en algunos casos y a la fecha de entrega de los proyectos en otros. Independientemente de la fecha de pago indicada en los contratos, el Estado debe asumir el costo de financiamiento. Entre los proyectos llave en mano, el más costoso es el reordenamiento vial, que totaliza alrededor de 1.647.55 millones de dólares. Le sigue la ampliación de la carretera David Santiago por 922 millones y por otra parte la tercera fase de la cinta costera con un monto de 782 millones de dólares. El Metro de Panamá
tenía un costo inicial estimado de 1.452 millones de dólares. Además, se estimaba que cada kilómetro tenía un costo aproximado de 130 millones de dólares. Esto incluía reubicación de servicios públicos y gastos de administración e ingeniería. Países como Brasil y la República de China, Taiwán ofrecieron crédito a la nación panameña para la realización de este proyecto. El costo de este proyecto también cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Andina de Fomento. Recordemos que el principal objetivo del proyecto del Metro de Panamá es enfrentar la caótica situación del transporte en esta ciudad. El tren del metro debe transitar en 23 minutos una distancia de 14 kilómetros, en algunas partes bajo tierra y en otras en elevaciones. Dicho tren partirá desde el populoso distrito de San Miguelito hasta la terminal de Albur. El programa de ampliación del Canal de Panamá tiene un costo estimado de aproximadamente 5.250 millones de dólares. Este estimado incluye el diseño, administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y los costos de puesta en marcha. Además, este costo incluye contingencias para cubrir los riesgos y los imprevistos, como los que podrían ser causados por accidentes, cambios en el diseño, los aumentos de precios y los posibles retrasos, entre otros. El costo más relevante del programa es el de construir los dos nuevos complejos de esclusas, uno al lado Atlántico y otro en el Pacífico, con un costo estimado de aproximadamente 1.110 millones, más una disposición de 590 millones de dólares para posibles contingencias durante su construcción. Para el futuro creemos que tanto la deuda externa como la inversión seguirán creciendo, debido a que ya se contemplan muchos proyectos de infraestructura necesarios para nuestro país, como la costanera entre Colón y Rambala, el Observatorio del Pacífico en el canal, además de la línea 3 del metro que conlleva la construcción de un puente sobre el Canal de Panamá.